El régimen de Nicolás Maduro libera a presos políticos. Las personas habían sido capturadas con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Este lunes en horas de la noche, el régimen de Nicolás Maduro y la justicia de Venezuela ordenaron la excarcelación de los presos políticos Martín Emilio Hernández Flores, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez Jiménez y Luis Eduardo Peña Muñoz, quienes habían sido capturados con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, el 8 de mayo pasado. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Venezuela, bajo la dirección de Tarek William Saab, ordenó la liberación de las 4 personas que escoltaban a Zambrano, pero les impuso unas medidas cautelares. Todos, incluso Zambrano, habían sido imputados del delito de obstrucción a la justicia. El Ministerio Público indicó que la medida cautelar consiste en presentaciones una vez cada 30 días. Edgar Zambrano fue apresado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia abriera procesos penales contra él y otros 14 diputados por el alzamiento del pasado abril liderados por el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana del Parlamento fue excarcelado el martes 17 de septiembre en cumplimiento de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y un sector de la oposición. Empieza el proceso de liberación de presos políticos. Celebramos la liberación del colega diputado Edgar Zambrano, señaló el diputado Timoteo Zambrano en Twitter, junto con un video en el que se observa al diputado en libertad. De acuerdo con un comunicado publicado en Twitter por el fiscal general Tarek William Saab, la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz, creada por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual opera paralelamente al Parlamento y está compuesta solo por chavistas, acordó exhortar al sistema judicial el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad a favor de Zambrano. Asimismo, la comisión indicó que había iniciado un proceso de revisión de cada una de las causas que cursa ante la institución y que involucra a los que la oposición y las ONG defensoras de derechos humanos consideran presos políticos. Zambrano y sus acompañantes permanecieron bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Según la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, existen unos 478 presos políticos en Venezuela, entre ellos el diputado Juan Requesens y 107 militares. Maduro pone a Venezuela como ejemplo en materia de gobernabilidad. Instó al FMI y a Lenín Moreno a emular a la revolución bolivariana que, a juicio del mandatario venezolano, está a la vanguardia entre los modelos progresistas de Latinoamérica. Nicolás Maduro puso a la revolución bolivariana como ejemplo de gobierno vanguardista entre los modelos progresistas de la región que se oponen al modelo capitalista del Fondo Monetario Internacional, que, a su juicio, es el culpable de las protestas que se desarrollan en Ecuador. El FMI quiere imponer en América Latina su modelo excluyente y que beneficia al capitalismo. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al FMI y su modelo capitalista salvaje. No por mi culpa. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador, con la clase obrera, con los indígenas, alegó el mandatario venezolano, quien es señalado por su homólogo ecuatoriano de promover protestas violentas en su país. Es la realidad, son dos modelos, el modelo del FMI que le quita los derechos a la educación, que privatiza todo, el modelo del FMI que prioriza las cuentas bancarias e intereses de los ricos y empobrece a la mayoría, y los modelos progresistas que se levantan en América Latina, donde la revolución bolivariana va adelante en la vanguardia, agregó. En ese sentido, Maduro dijo que si el FMI y Lenín Moreno quieren saber cómo se gobierna, haciendo mucho con poco e invirtiendo en la riqueza nacional, que vean en la revolución bolivariana cómo se garantiza la educación pública. Imaginen qué pasaría en Venezuela con un gobierno de la derecha si pretendiera usar el fondo monetarista, privatizar PDVSA y de todas nuestras empresas. ¿Se imaginan la revolución que surgiría en Venezuela? Lo que estamos viendo en Ecuador sería un niño de pecho en comparación a lo que surgiría en Venezuela, vaticinó. Se autodenominó Super Bigotes. El mandatario desestimó los señalamientos en su contra desde Ecuador y otros gobiernos que se oponen a su gestión.
Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo muevo mis bigotes y tumbo gobiernos, así dice Lenín Moreno. Dijo mientras gesticulaba con su mostacho durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puede tumbar con los bigotes, super bigotes. Yo no soy Superman, yo soy super bigotes. Ironizó al tiempo que mostraba una imagen en su celular de un Superman con bigotes. Rechazó el modelo del FMI. Por último, recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez echó de Venezuela al FMI como se liberó Argentina con Kirchner o Brasil con Lula. Sin embargo, destacó su regreso a estos países tras los triunfos de Macri y Bolsonaro. Nos ha tocado ver cómo regresa el modelo capitalista del FMI, pero a Venezuela no volverán nunca más. Más temprano que tarde vendrá la prosperidad para Venezuela, aseveró para finalizar. Estados Unidos y Juan Guaidó firman primer acuerdo bilateral en 65 años. Este es el primer acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en más de 65 años, dijo la encargada de Venezuela, Kerry Filippetti. El gobierno de Estados Unidos y representantes del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, firmaron este martes lo que consideran como el primer acuerdo bilateral en 65 años. Este es el primer acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en más de 65 años. Es reflejo de la colaboración vital y única entre nuestros dos países, dijo durante la rúbrica del pacto la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Kerry Filippetti. El acuerdo, que servirá para dar $116 millones a Venezuela, fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional por su director Mark Green y el venezolano Carlos Vecchio, el máximo representante de Guaidó en Estados Unidos. Mediante ese acuerdo, Washington ayudará financieramente a organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, medios independientes, asociaciones dedicadas a supervisar elecciones y a grupos que ofrecen ayuda sanitaria y alimentos a los venezolanos, detalló Green. De los 116 millones, 98 irán a grupos que se encuentran dentro del país, aunque Green no detalló cómo Estados Unidos les hará llegar esa ayuda. El tema de la ayuda humanitaria es uno de los puntos de fricción en la crisis en Venezuela, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cree que la asistencia de Estados Unidos es un intento de injerencia y se ha negado a recibirla. Entre tanto, Guaidó afirma que el país atraviesa una crisis humanitaria y por eso el pasado 23 de febrero encabezó una marcha de voluntarios civiles que intentó introducir en Venezuela ayuda donada por Estados Unidos, pero fracasó al toparse con que Maduro había cerrado las fronteras. Durante la firma del acuerdo se mostró un video en el que aparecía Guaidó sentado en una oficina con un mapa de Venezuela a la espalda. Este, aseguró, es un acuerdo que significa mucho, es la oficialización de la condición de aliados entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, de sus parlamentos legítimos y su presidente. Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018 en unas elecciones que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y desde entonces ha liderado una campaña internacional para deponer a Maduro. A nivel diplomático, la firma del acuerdo bilateral supone la reafirmación del reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó. Jefe del Comando Sur de Estados Unidos asegura que Maduro depende de narcotraficantes para financiarse. Según afirmó el almirante Craig Fowler, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro provocaron que el chavismo tenga que buscar otras formas para obtener dinero. El Comando Sur de los Estados Unidos denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a negocios ilícitos luego que el gobierno norteamericano aplicara sanciones contra la petrolera estatal PDVSA. Según afirmó el almirante Craig Fowler, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense han causado que Maduro y sus funcionarios tengan que buscar otras formas de financiarse. En esa línea acusó al régimen de depender de narcotraficantes y usar aerolíneas comerciales para mandar droga fuera de Venezuela. Esta no es la primera vez que Fowler se refiere a Venezuela.
El mes pasado el jefe del Comando Sur afirmó que la única preocupación militar de su país con respecto a la nación petrolera es trabajar en la planificación de lo que llamó el día después del régimen de Maduro. Poller negó que Estados Unidos planee una intervención militar y dijo que su preocupación es apoyar la transición democrática tras el fin del régimen. El foco militar del Comando Sur es planear el día después de Maduro. Nuestra prioridad es dar apoyo a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para presionar a Maduro, que son esfuerzos diseñados para facilitar una transición democrática en Venezuela, afirmó. Según el almirante, la crisis venezolana se convirtió en una amenaza a la paz continental y en otro desastre que América tiene que atender. Pese a ser un desastre provocado por el hombre, tenemos que colaborar para atender nuestros desafíos. Como algunos desastres creados por el hombre, como es el caso de Venezuela, esos desafíos nos exigen trabajar juntos, manifestó.